Hola, hola gente, ¿cómo andan? Noticias del día miércoles 26 de marzo en el automovilismo mundial en la Fórmula 1. Y como veníamos especulando, se dio lo que se tenía que dar. Las noticias del día serían: Yuki reemplazará ya sin dudas a Liam Lawson en el Gran Premio de Japón. Liam Lawson vuelve a correr ahora sí como compañero de Hadjar a Racing Bulls. Colapinto tiene que seguir esperando porque finalmente esa negociación donde podría pasar a correr en Racing Bulls no se dio. Hay mucho dinero de por medio, por supuesto. Yo no sé si Red Bulls puede gastar ese dinero ahora. Seguirá corriendo en Alpine, Franco Colapinto corriendo entre comillas, por supuesto. Williams ha sido mejor de lo esperado. Fernando Alonso sigue sumando problemas, más allá del problema de frenos que tuvo el fin de semana pasado. Las mejoras en el circuito de Hungría. Y les digo a todos cuando toquemos el tema que me cuenten qué piensan de la elección del piloto del día en la carrera pasada en China, en Shanghai. Y empezamos por el principio. Saben ustedes que, y lo hemos dicho, solamente los hombres podemos hacer determinadas cosas, y es hacer siempre lo mismo tratando de obtener resultados diferentes. Pues bien, una vez más, Red Bull, que tiene ese auto solamente hecho para Max Verstappen, y hasta se lo emparentó un poco con lo que es Marc Márquez, o lo que fue Marc Márquez en el MotoGP, que esa Honda que le dio tantos campeonatos del mundo a Marc era solamente se podía ser conducida por Marc, por ningún otro, porque realmente era una moto con muchas especificaciones generadas o creadas solamente para el piloto español. Lo mismo pasa con este Red Bull, que siguen trayendo pilotos. Ya les dije a ustedes, había corrido allí Daniel Kvyat, Alexander Albon, Pierre Gasly, Checo Pérez, Daniel Ricciardo, ahora Liam Lawson, que tuvo 2 carreras desastrosas, y lo traen a Yuki Tsunoda como si realmente Yuki Tsunoda pudiera ser el encargado de sumar esos puntos que ninguno de los otros, Checo Pérez sí, pero digo, ninguno de los otros novatos pudo hacer hasta ahora. Y la gente no aprende. Yuki Tsunoda, por un lado, hace rato que está proponiendo que él debe ser el piloto, y de hecho fue evaluado al principio de temporada. La cuestión estaba entre él y Liam Lawson. De hecho, Helmut Marko, que hoy lo defiende y dice que ha cambiado mucho, que sus objetivos están claros, que es un piloto más serio y más forjado, durante el principio de temporada y después de los tests de final de temporada del año pasado, recuerdan ustedes, en Bahrein, donde con las gomas más suaves Yuki terminó 17º entre todos los corredores, pero que a raíz de los comentarios de Yuki, donde decía que él sí podía manejar ese auto, que le era cómodo, parece ahora que Helmut Marko lo apoya y dice que sí, que es el piloto que se tiene que sentar en ese lugar. Uno más que van a prender fuego y le van a poner la cocarda acá, la estampilla de empleado del mes. Lo siento por Yuki, pero también hay una cuestión a tener en cuenta. Saben ustedes que el motorista de Red Bull sigue siendo por ahora Honda, y Honda parece que va a poner mucho dinero para que Yuki vaya a correr en ese asiento. Lo cierto es que este fin de semana se va a correr, el fin de semana que viene se va a correr el Gran Premio de Japón, premio de casa de Yuki Tsunoda, y qué mal lugar para prenderse fuego, ¿no? Bueno, es lo que le toca a Yuki Tsunoda, pero ya está absolutamente confirmado. Y Liam Lawson vuelve a correr a Racing Bulls, donde le fue relativamente bien, más allá de esas declaraciones que hizo, donde a Tsunoda le había ganado en todas las categorías promocionales y también lo había vencido en Racing Bull, lo cual es absolutamente falso. ¿Qué pasa con Colapinto? Colapinto, ustedes saben, tiene prohibido el piloto de Alpine hablar durante los grandes premios. Fue piloto de reserva tanto en el Gran Premio de Australia como en el Gran Premio de Shanghai en China. Este fin de semana Franco está supuesto a irse a la fábrica en Enstone a seguir manejando el simulador, como lo hicieron los otros pilotos de reserva este fin de semana pasado, cuando él fue piloto de reserva para el equipo de Alpine. No puede hacer declaraciones, pero hubo una reunión de meet and greet, de encontrarse y saludar a los fanáticos, sobre todo toda la fanaticada argentina que lo sigue a Franco Colapinto en todos los circuitos, y deslizó que se está aburriendo, que quiere correr, que se ve corriendo este año, pero que todavía no ha podido correr, así que se está aburriendo. Y entre otras cosas le preguntaron, cosas un poco más banales, si le había ofrecido mate a algún otro piloto, y dijo que pensaba ofrecerle a Leclerc y a Hamilton, pero cree que si les ofrece mate van a ganar todas las carreras, así que por eso no lo ha hecho todavía, y que el piloto que realmente admira es Max Verstappen. Con respecto a Max Verstappen tengo que decir esto:
con lo que hemos aprendido con el auto que está puesto solamente para ese piloto, habría que ver qué pasa si corriera en otro equipo, ¿no? O en otro auto. Así que bueno, esto pone en duda todo lo que está haciendo Max Verstappen por ahora. Y hablando de Red Bull y de Verstappen en particular, saben ustedes que luego de la carrera de Shanghai, donde finalmente consiguió un buen resultado Max Verstappen, se fueron a la fábrica a ver cómo podían hacer Max Verstappen, que está muy compenetrado con sus ingenieros para tratar de conseguir rendimiento. Dice Christian Horner que el tercer stint de Max Verstappen en la carrera fue el mejor y los tiempos estaban muy parecidos a los de McLaren, y que en esta pelea él fue uno de los más rápidos en pista, quedando muy poquitito por detrás de los McLaren en esta pelea sobre el final de la carrera. Al principio, obviamente, cuando fue superado en pista en el momento de la arrancada por las dos Ferraris, prefirió Verstappen cuidar neumáticos y quedarse un poquitito atrás haciendo su propio ritmo de carrera, y de hecho, si recuerdan ustedes las alternativas de esa carrera, Max Verstappen corrió muy tranquilo porque el auto más próximo al rato lo tenía a alrededor de 10-12 segundos, con lo cual no hubo demasiado que tuviera que pelear ni desgastar los neumáticos. ¿Por dónde pasa el tema? Evidentemente pasa por la cuestión del desgaste de neumáticos y cómo se trabajan las gomas durante la carrera, una cosa que yo les contaba ayer, que Christian Horner dijo que está haciendo muy bien McLaren, y en realidad todos ponen de manifiesto esto. Yo les contaba un poco de los conductos de aireación de frenos, que ha hecho que evidentemente McLaren tenga no solamente un compuesto o un canal de refrigeración de los frenos que le permite sacar la temperatura que producen los discos de carbono, sino también darle temperatura a los neumáticos ideal como para no desgastar los neumáticos traseros y para tener los neumáticos delanteros siempre en buen estado como para poder hacer la diferencia. Creo que todo pasa por ahí, y de hecho también Mercedes, cuando le dicen dónde realmente está la diferencia que los está separando de McLaren, hablan de esto, de la administración de los neumáticos. Si bien Mercedes en este punto es el segundo equipo de la parrilla en cuanto a tiempos, y decía George Russell que de no ser por la última vuelta que dio Piastri, que lo colocó ahí arriba en la pole position para la largada de Shanghai, la vuelta anterior también lo había dejado en la pole position, pero que en esa vuelta tan buena que hizo Piastri, la diferencia con el auto de George Russell, con ese Mercedes, fue de 0,02 segundos, con lo cual evidentemente están muy cerca en el ritmo. Le falta, como yo les decía también hace unos días, ese tema de apretar, sobre todo para buscar el 100% del auto, y ahí es donde empieza el tema del desgaste de neumáticos, que lo tienen todos, fundamentalmente en comparación a lo que está haciendo McLaren. Hay que hablar un poco también de Fernando Alonso y de lo que ha sido Aston Martin. Se levantan las voces en Aston Martin para defender un poco al hijo de papá, al hijo de Lawrence Stroll. Estamos hablando de Lance Stroll, un piloto que lo hemos castigado bastante porque no ha obtenido resultados y porque tal vez se sigue manteniendo como beneficiario de que su papá sea el dueño del equipo, porque tal vez en ningún otro equipo hubiera durado un piloto como Lance Stroll. Dicen en el equipo, dice Mike Crack, que es un piloto que hasta ahora ha obtenido todos los puntos porque Fernando abandonó en la primera carrera en la lluvia. Recuerdan ustedes, es un spin después de pararse arriba de la grava, creo que la curva número 7 en Australia, y que después en esta carrera, por problemas de frenos que ya traía desde la largada, los frenos de atrás muy calientes, y se quedó sin frenos también en la curva en la 5 o en la 6, y dijo Fernando que si hubiera llegado a las curvas del final de la vuelta, sobre todo la 12, o la 11, se hubiera llevado 5 o 6 autos porque realmente estaba sin frenos, así que tuvo que irse. Pero lo que están diciendo es que Lance Stroll es un piloto que es muy dedicado, aparte del muy buen humor, que hace una buena dupla con Fernando, pero que es un tipo muy sensitivo. Cuando le preguntan cuáles son las cosas que está haciendo bien o mal el auto, sabe realmente decir qué es lo que está sucediendo. Obviamente también defienden un poco a Fernando Alonso, que dicen sigue siendo la edad que tiene, 43 años, un piloto que tiene muchísimas ganas de seguir ganando y es uno de los pocos pilotos capaces de reducir 12 cuestiones o problemas que tiene el auto y resumirlos en 3 como para que el equipo técnico pueda trabajar. Y sigue haciendo tiempos, más allá de que por ahora no ha sumado puntos en el campeonato. Fernando corrió este fin de semana en Shanghai con un problema en el cuello. Le pusieron algún tipo de aparato como para reducir un poco esto, porque tenía un pinzamiento en un nervio o algo así, pero tuvo suerte de que, si bien no corrió la carrera, esto le ayudó a mejorar un poco el cuello, y sabe que el fin de semana que viene en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, tendrá que tener el cuello bien relajado, porque es la fuerza G, sobre todo en esa curva que se toma casi a 300 km/h, lo va a necesitar estar en muy buena forma.
Nos metemos en la vida del circuito de Hungría, Hungaroring, este circuito que está siendo remodelado y están bastante adelantadas las obras para la presentación de lo que será este Gran Premio, que viene asociado al Gran Premio de Spa-Francorchamps de Bélgica en los primeros días de, ya les digo, se va a correr el fin de semana del 1 al 3 de agosto en Hungaroring, después de que el 25 al 27 de julio se corra en Spa-Francorchamps. Lo que se está haciendo no tiene nada que ver con el circuito en sí o con la repavimentación del circuito, los bordillos o lo que sea, tiene que ver con la modernización del paddock, el edificio principal y la tribuna principal, que le están poniendo una especie de techo para que la gente esté un poco más resguardada del tema del calor. Ya se empiezan a poner en venta las entradas para ese Gran Premio de Hungría, que es uno de los más lentos del campeonato, pero está bueno para verlo porque te permite estar cerca de los autos y cuando no están a tanta velocidad, con lo cual se lo puede apreciar un poco mejor. Nos vamos a Williams. Desde la llegada de James Bowles a Williams, ha tenido como función principal no solamente mejorar el auto, sino mejorar todos los procesos y las instalaciones. Recuerdan ustedes que cuando Latifi era piloto de Williams, hubo que pedirle dinero al papá de Latifi, que puso más de $100 millones para empezar este trabajo de reorganización y de mejoramiento o de modernización de las instalaciones para que el equipo pudiera ser un poco mejor. No lo lograron, terminó 4 años consecutivos como el último de la parrilla, pero desde la llegada de Bowles ha hecho todo lo posible para que esto se mejorara, se modernizara. Y en cuanto al auto, lo que están haciendo es, primero, tratar de que pierda peso ese auto. Lo que pasó el año pasado, sobre todo, es que durante el tiempo que Logan Sargent estuvo, rompió muchas veces el auto, entonces ya no era posible entrar al túnel de viento o a la fábrica para reemplazar las piezas por otras fibra de carbono, otras piezas de fibra de carbono, y fueron reemplazadas por piezas de metal, lo cual le seguía dando todavía mucho peso al auto. Han logrado bajar muchísimo eso, y hoy en día Williams está metido prácticamente todas las carreras, o por lo menos en este año, dentro de los puntos y dentro de los que pasan a la Q3. Lamentablemente está un poco conmovido Carlitos Sainz porque no ha llegado todavía a igualar a su compañero de equipo cuando en pretemporada y en el principio de las sesiones de preclasificación Carlos es un poco mejor que Alexander Albon. Se ha firmado Alexander, entiende un poco más el auto y hasta ahora prácticamente todos los puntos, que son 17. En 2 carreras Williams hizo 17 puntos, que es lo mismo que hizo en todo el año pasado. Así que realmente van un poco mejor. Y gracias a la descalificación de estos 3 pilotos, de Gasly, de Hamilton y de Leclerc, es que Carlitos Sainz pudo sumar un punto colaborando a estos 17 que tiene el equipo, pero 16 los ha sacado Alexander Albon. Y ahora el último tema de hoy que los quiero llevar es, nos preguntamos muchas veces durante la carrera cuando vemos la elección del piloto del día. En este caso le tocó a Kimi Antonelli. Sigue siendo el protegido de Toto Wolff en Mercedes, lo sigue defendiendo, lo sigue apañando, y cuando se dio la noticia de que era el piloto del día, sonó un poco extrañado Toto Wolff y expresó su extrañeza de cómo lo habían elegido a Kimi Antonelli. ¿Por qué? La referencia que dio Toto Wolff es que Kimi Antonelli en la primera vuelta se encontró con el end play que había perdido Leclerc en su toque con Hamilton, y en el momento de pasar por un pianito se llevó puesto el end play de ese, lo arrastró por debajo del auto, golpeó mucho el piso del auto. Esto hizo que quedara dañado desde el principio de la carrera, a lo que Mercedes optó por no informarle a Antonelli, y que el piso del auto estaba bastante dañado, y así todo el piloto logró mantenerse en pista, hacer una buena carrera y terminar allí adelante. Terminó octavo en la carrera, que luego mejoró con la descalificación de Hamilton y de Leclerc. Ahora, todo esto la gente no lo sabía, y no lo sabe hoy, por cierto. Entonces, ¿cómo es posible que lo elijan a Kimi Antonelli piloto del día? Así que les pido a ustedes saber, o que me cuenten, qué piensan de por qué este piloto ha sido, este piloto y todos los demás, piloto del día, porque normalmente se dejan llevar por la cantidad de sobrepasos o por... Pero realmente en este caso no sé por qué, pero Kimi Antonelli con sus 18 años, ignoto piloto desconocido, ha logrado ser el piloto del día el fin de semana pasado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo muy grande. Recuerden suscribir. Estamos en Geek Sobre Ruedas con toda la información del automovilismo mundial. Les mando un abrazo muy grande y seguimos mañana.